¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que ha venido ocurriendo esta semana en el Congreso de la República a propósito de la aprobación de los proyectos de ley para las reformas constitucionales planteadas desde el Poder Ejecutivo. Para conversar sobre el tema estamos con el profesor Gorky González, él es profesor principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y especialista también en Derecho Constitucional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor González, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien, empecemos un poco por analizar de forma general en realidad, porque la complejidad de las propuestas de reforma y de los dictámenes que se han dado en el Congreso dan para un análisis mucho más detallado, seguramente mayor tiempo, y precisamente lo que quería saber era si estas propuestas de reforma significan una reforma real que pueda significar una solución a la actual crisis política que estamos teniendo. Claro, a mí me parece que lo que hace falta precisamente es echar una mirada de fondo a los problemas que están en la estructura y que han motivado, o en todo caso que están precisamente en la base de la crisis actual. La crisis actual no se genera ayer ni el año pasado, ¿no? Entonces, sí, tenemos un conjunto de preguntas que hacernos cuando planteamos la idea de reforma. Una reforma normalmente lo que busca es responder a la pregunta sobre el cuestionamiento que existe respecto de determinados principios que en efecto no se logran plasmar, no se logran realizar. No nos olvidemos que el constitucionalismo, en el contexto de las democracias contemporáneas, es una forma de organización del poder político, en donde el eje de todo radica en la garantía de los derechos fundamentales, un gobierno limitado, ¿no? Y un esquema de equilibrio institucional, de colaboración, de poderes, de repartición de competencias en un espacio cultural e institucional que está determinado por los límites que la Constitución establece. Entonces esta reforma me parece que es el resultado de una coyuntura que muy bien podría haber sido resuelta sobre la base de respuestas o recetas más bien frente a la coyuntura. Una reforma constitucional tendría que ver más bien el largo tiempo y no la coyuntura, porque cuando se plantea la idea de responder a la crisis con una reforma constitucional en función de la coyuntura, es muy probable que esto no haga sino generar un problema en el mediano o largo plazo. O sea, las soluciones de hoy estarán hechas para hoy, pero no para lo que significa la idea de constitución. El horizonte de la historia es precisamente una clave de una de las grandes apuestas de las constituciones contemporáneas. Ahora, desde que se disolvió el Congreso en el año 92, de que se anuló la bicameralidad a partir del golpe de Alberto Fujimori, siempre se ha mantenido esta discusión sobre la necesidad o no de ampliar o de regresar nuevamente a la bicameralidad, ¿no? Una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados, en la cual la primera sirva finalmente como un filtro de lo que apruebe la Cámara de Diputados, ¿no? Que era la manera en la que funcionaba hasta el año 92. ¿Necesitamos esta reforma realmente? ¿Necesitamos dos cámaras en el Congreso que puedan finalmente emitir mejores leyes? ¿Tiene que ver con la calidad de las personas que llegan a las cámaras? Un poco, ¿cuál es la mirada que se tiene sobre eso? A mí me parece que la Constitución del 93 fue, el texto fue el resultado de una situación un poco, por decirlo menos, extraña, ¿no? Un Congreso Constituyente democrático que termina siendo una figura extraña respecto de lo que significa las bases de legitimidad que tendría que tener una constitución, es decir, una asamblea constituyente o una reforma parcial, que es lo que una constitución legítima habilita. Eso para comenzar. Lo cierto es que la Constitución también, al margen, la Constitución no es un papel, y entonces, al margen de esa circunstancia, que puede ser importante, sin embargo fue dando vueltas y fue, de alguna manera, generando precisamente las bases de lo que tenemos hoy día como punto de partida para la convivencia. Todo el ordenamiento legal, político
que tenemos ahora, la posibilidad de que estemos aquí conversando, todo eso finalmente tiene que ver con la idea de constitución. Ahora, el modelo de la Constitución del 79, si es que lo hay, diría yo, tiene algunos énfasis que son precisamente, en gran medida también, causa de la crisis de hoy. Por ejemplo, hay una visión abiertamente individualista, desde el artículo primero de la Constitución, que luego genera una práctica constitucional, una convivencia humana también individualista. Y las constituciones liberales de la posguerra plantean ese tipo de definición. No sé, si me ocurre, por ejemplo, la Constitución italiana dice en su artículo primero: Italia es una república democrática basada en el trabajo. La Constitución nuestra tiene una vocación individualista, es la dignidad de la persona humana, es el supremo. Pero luego no hay ningún tipo de instrumento constitucional que efectivamente garantice que esto que está en la definición, el vértice, si se quiere, se pueda realizar. Ese modelo constitucional, por ejemplo, desdeña o en todo caso deja en un segundo plano la importancia que deberían tener en las constituciones contemporáneas los derechos sociales. Están subordinados, no son considerados. Que es un poco donde hay esa discusión de algunos sectores que dicen que el capítulo económico, por ejemplo, de la Constitución no es el adecuado para complementar a la sociedad y para beneficiar finalmente a las personas. Por lo tanto, es posible hacer una afirmación, quizás a título preventivo, de que esta reforma, la que se ha intentado con los proyectos que buscan modificar la conformación, las competencias, ajustar las competencias del Consejo de la Magistratura, regular el financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento público, sería el financiamiento indirecto, retornar a la bicameralidad y evitar la reelección de los congresistas, no sería otra cosa que una propuesta un poco de carreramontón, un poco desarticulada, para evadir los problemas centrales, como por ejemplo que ha mencionado, ¿no? La importancia que tendrían que tener los derechos. El constitucionalismo sirve para garantizar los derechos. ¿Las reformas que se están haciendo van a servir para eso? Honestamente creo que no. Honestamente creo que esta reforma, como dije al principio, responde a la coyuntura, a problemas que son parte de una agenda muy chiquita. Y tanto así que, por ejemplo, se usa de manera, yo diría, licenciosa, sobredimensionada, la propuesta, para poner el ejemplo del Consejo de la Magistratura, y se dice, con eso estamos haciendo la reforma judicial. Con eso no están haciendo ninguna reforma judicial. El Consejo de la Magistratura es una institución que tiene una función muy específica y muy acotada. Que se le cambien de funciones, que se establezca un sistema distinto para su nombramiento, no significa que se piense en que siquiera es la premisa para solucionar los grandes problemas del sistema de justicia. La justicia tiene un problema que es histórico y que tiene que ver seguro con la corrupción, pero de otro lado tiene que ver con el escaso grado de conceptualización jurídica de sus magistrados y sobre todo de los fiscales, con lo cual estamos enfrentando un problema que es centralmente cultural. El problema del Poder Judicial y del Ministerio Público, o sea, el problema del sistema de justicia, pasan fundamentalmente por la academia de la magistratura o lo que se vaya a hacer con ella. Pasan por redefinir las funciones de la Corte Suprema, por ejemplo, cosa que no se ha tocado. Y la formación inicial de las facultades de Derecho. No, pero claro, las facultades de Derecho tienen un problema que es sin duda muy grave, porque tenemos en este momento una cantidad que estamos hablando de casi 145.000 estudiantes matriculados en las facultades de Derecho de todo el país. No es imaginable que exista un mercado que pueda ser capaz de absorber esa, digamos, una masa laboral gigante. No, eso no va a ser posible. Entonces, y tenemos mucha disparidad y heterogeneidad en la formación. Tenemos facultades de Derecho que probablemente son muy buenas, que empiezan a verse en los rankings internacionales, una o dos, y el resto pues ni siquiera aparece en los rankings más concesivos. Sin duda este es el escenario del que se va a obtener el reclutamiento para los futuros jueces, ¿no? Sin duda, eso está mal. Tendría que ser también parte de una agenda articulada.
que mire la reforma judicial como un problema cultural. La CEDEAJUS así lo consideró y planteó como uno de los temas de su propuesta el escenario de las facultades de Derecho. Sin duda, ahí hay mucho que hacer y es una cosa muy compleja y más compleja desde que aparecen las universidades con fines de lucro, por lo tanto las facultades de Derecho, que en su momento eran facultades de garaje, o facultades de pollería o de salchipapas, porque estaban en muchas ciudades en el segundo piso, compartían espacios con pollerías y con restaurantes de ese tipo. Pero finalmente la escuela y la magistratura debe ser el gran filtro, ¿no? que produzca la política pública de capacitación, de formación, y que permita pensar que en 2 años, por ejemplo, de formación vamos a tener a los 60 mejores jueces, que son los 60 jueces más honestos que ha tenido la República. Y eso es posible, sí, pero eso significa pensar que el Consejo de la Magistratura no va a resolver el problema, y no lo va a resolver además por otra cosa, porque el Consejo no puede ir solo, tiene que ir de la mano, además, con la academia, con el funcionamiento, por ejemplo, de la Corte Suprema. Tenemos una Corte Suprema hipertrofiada, ¿no? Que estamos hablando de 43, 45 aproximadamente, la cifra oscila por ahí, magistrados supremos, de los cuales solo 18 son titulares. Ahora, finalmente, esto va a ser llevado a referendo supuestamente en el mes de diciembre. Nos quedan que 2 meses, menos de 2 meses. La población o la ciudadanía no va a tener la posibilidad de leer completamente estos dictámenes, va a ir a votar un poco a ciegas. ¿Era necesario llevarlo al referendo en el plazo que se ha establecido? ¿Había que esperar un poco más de discutir estas propuestas para que la gente las conozca? Sí, yo no estoy tan seguro de si lo más conveniente sea llevar a un referéndum el cambio que se está haciendo en el Consejo de la Magistratura, ¿no? El cambio de nombre, Junta Nacional de la Justicia, no. A mí me parece que las consideraciones técnicas, finalmente el nivel de especialidad que incorpora esta reforma, concretamente la del Consejo, probablemente no sean valoradas en lo, digamos, en lo indispensable para una deliberación ciudadana de este tipo, ¿no? Eso me parece. En el caso de las otras propuestas, por ejemplo, yo también pienso que el retorno a la bicameralidad es parte de un problema más complejo que el solo hecho de la bicameralidad. Estamos hablando de una propuesta de reforma del sistema de partidos políticos que está ahí durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de la República hace buen tiempo y que ataca problemas que sí son centrales. Digo, hay otros problemas que se han ido incorporando y que probablemente esa propuesta no los enfrente, pero estamos hablando, por ejemplo, de la democracia interna, estamos hablando de la cuota indígena, de la alternancia, de la paridad, estamos hablando de los cambios que tienen que hacerse para enfrentar la aparición de grupos políticos que aparecen y reaparecen. Estamos hablando de la necesidad de generar un sistema concretamente que haga frente a esto que podríamos denominar democracia líquida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí es que habría que pensar el escenario en el cual, sin duda, va a tener que montarse el retorno a la bicameralidad. Muy bien, profesor González, le agradecemos por haber conversado con nosotros. Habrá oportunidad de seguir analizando esos temas de aquí hasta diciembre, que se produzca el referendo, y veremos cómo terminará esta situación. Amigos y amigas, ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran en redes sociales también como Otra Mirada.